Protestan periodistas de Jalisco por recientes asesinatos de colegas. El próximo ciclo escolar abrirá sus puertas la primera escuela primaria para niños superdotados. El Centro Escolar Basilio Vadillo será la sede del Centro de Educación para Altas Capacidades, informó el secretario de Educación. La meta del sector salud estatal es que esta segunda semana nacional de vacunación se apliquen más de 230,000 vacunas del virus del papiloma humano. La Universidad de Guadalajara conmemora los 100 años de Juan Rulfo. En la señal nacional, el fiscal de Sinaloa, Juan José Ríos, explicó que la Fiscalía tiene dos líneas de investigación, una que corresponde al trabajo periodístico de Javier Valdés y una más por robo de vehículo. La Procuraduría General de la República inició 55 carpetas de investigación por el delito de robo de hidrocarburo en el estado de Puebla del 6 al 12 de mayo, además detalla que 48 carpetas representaron al aseguramiento de 114,000 litros de combustible. En la señal internacional, según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, él tenía derecho de compartir información con Rusia relacionada con terrorismo y otros asuntos. Así lo informó en un tuit en su cuenta oficial. Las fuertes lluvias que azotan a la mayor parte de Colombia han dejado 389 muertos y miles de damnificados. Las precipitaciones llegan a su punto más alto al desbordamiento de varios ríos, así como deslaves. Y en la señal deportiva, con algunas ausencias, el técnico tricolor, Juan Carlos Osorio, da a conocer los convocados a Copa Confederaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a esta segunda emisión de Señal Informativa y como siempre le tenemos mucha información local, nacional e internacional. Comenzamos. Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana, con Josefina Real y José Ángel Gutiérrez. Señal Informativa, la noticia donde estés. Estamos transmitiendo por la radio y la televisión de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida y bienvenido. José Ángel Gutiérrez, ¿cómo te va? Josefina Real, buenas tardes. Un gusto saludar a ustedes. Bueno, pues estamos en martes y vaya que ha sido la del lunes una jornada difícil, sobre todo para el gremio periodístico, después de que justo cuando nos encontramos nosotros ayer en la transmisión de la segunda emisión de Señal Informativa, se daba cuenta del asesinato del compañero periodista Javier Valdés, periodista y autor de varios libros relacionados principalmente estos con el crimen organizado. Después, por la tarde-noche, bueno, nos enterábamos del ataque a la subdirectora de un semanario en Autlán. Su hijo, que también laboraba en este diario, fallece. Ella, bueno, se encuentra delicada, pero se menciona estable por parte de las autoridades. Y esto ha derivado pues, en que se vuelva a discutir acerca de las libertades que existen para ejercer el periodismo en nuestro país, Josefina. Así es, El Costeño, el diario allá en Autlán. Esto ocurrió la tarde del día de ayer, por eso ya a su disposición la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los principales enemigos de la libertad de expresión en México? Y aquí entramos todos, ¿no? Porque son derechos de usted, de nosotros, de todos, el de la libertad de expresión. Y que yo agregaría que una cosa es la libertad de expresión, pero también hay que hacerlo con ética, ¿no? Y con fundamento, sin ofensas, sin ofender, ese es el punto de vista. Así que estaremos muy al pendiente de sus comentarios, de sus sugerencias. Y bueno, pues dicho sea de paso, bueno, pues sobre todo en el gremio periodístico, el ejercer esa libertad de expresión, por lo que ya exponía José Ángel Gutiérrez de este lunes negro en el gremio. Es más,
años negros en el gremio periodístico aquí en nuestro país, ¿no? Yo creo que con Felipe Calderón hasta la fecha, pues el número de compañeros que han caído, y si mal no recuerdo de todos los que han caído, creo que 1 o 2 son los que se han esclarecido únicamente. Pero así es. Entonces, bueno, mientras llegan sus puntos de vista, vamos directamente a la información con nuestro compañero Henry Saldaña, porque periodistas de Jalisco precisamente se manifestaron este día por el asesinato del periodista Javier Valdez y por esta lucha sobre la libertad de expresión. Adelante, Henry, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Y efectivamente, indignación en el medio periodístico ha dejado el asesinato de este comunicador, Javier Valdez, y esta mañana reporteros de varios medios de comunicación de Jalisco acudieron a las instalaciones de la delegación Jalisco de la PGR para mostrar su repudio, en donde colocaron en la escalinata los 105 gafetes de los periodistas asesinados, entre ellos el de Javier Valdez. Una de las integrantes de periodistas de a pie, Jade Ramírez de la Cueva, pues leyó un pronunciamiento en donde denunciaba que las autoridades poco han hecho en resolver los ataques que han sufrido los representantes de los medios de comunicación, cerca de 800 carpetas de investigación y solamente 3 han sido pues resueltas. En el comunicado también se resaltó que los recursos para atender los delitos en contra de la libertad de expresión pues están agotados desde septiembre. Esto tras la apertura de esta Fiscalía Especial para los delitos de la libre expresión. Por la tarde, a las 7 de la tarde, pues se realizará una velada en memoria de Javier Valdez en Plaza de Armas y pues se espera que también acudan pues todo el gremio periodístico para apoyar precisamente a esta gran baja que ha dejado en el estado de Sinaloa en la partida de nuestro compañero Javier Valdez cuando fue asesinado, a decir de las autoridades, a decir de algunos de los comunicados, por robarle el automóvil, pero bueno, esto tendrá que ser resuelto por las autoridades de aquel estado. La información que tenemos, Josefina. Gracias, Henry. Hasta luego, muy buena tarde. Gracias. Es lo que ocurrió esta mañana y también lo que, pues la invitación para lo que se va a realizar esta tarde. Ya lo decía Javier Valdez en diversas entrevistas que el periodista está solo, la ciudadanía realmente no acompaña al comunicador en este caso. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Conoce las formas de hacer contacto? Y esperamos también, por supuesto, su comentario y su respuesta a la pregunta que le estamos planteando en esta ocasión. ¿Quiénes son los principales enemigos? Parece que tenemos que considerarlo así como lo has dicho, Josefina, los principales enemigos del periodismo y de la libertad de expresión. Bueno, participen, recuerden, pueden hacernos llegar sus comentarios vía Facebook en Señal Informativa, vía Twitter, @SEInformativa y por WhatsApp en el 33 22 42 0690, 33 22 42 0690. Esperamos todos sus comentarios y acompáñenos, vamos por lo pronto nosotros a más información, y es que en Jalisco abrió la primera escuela para niños superdotados. Ignacio Pérez Vega, buenas tardes. ¿Qué tal, José Ángel? Muy buenas tardes. Así es, para informarte que pues después de años de esfuerzos y de iniciativas incluso promovidas por padres de familia, por propios maestros de la Secretaría de Educación y también por académicos de la Universidad de Guadalajara, este día se dio a conocer que el próximo ciclo escolar que arranca en agosto pues abre sus puertas el Centro Educativo para Altas Capacidades de Jalisco. Este va a estar funcionando en el complejo escolar Basilio Vadillo, ubicado en el Parque Morelos. Se busca que ahí estén tomando clases 90 estudiantes de primaria, van a ser grupos de 15 alumnos y alumnas por grado, con la idea de darles una atención pues personalizada. El secretario de Educación, Francisco Ayón López, dijo que se van a invertir en esta nueva escuela, especialmente para niños superdotados, 20 millones de pesos, la mitad aportada por el gobierno de Jalisco y la otra mitad por diversas instituciones, entre ellos las empresas Intel, Google, Telefónica, también diversas universidades como son la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Cambridge,
así como la Universidad de Tel Aviv. Lo que se busca es pues que estos niños que en otras condiciones no reciben atención especial, que tienen un coeficiente intelectual pues más alto que el común, pues tengan esta instrucción, esta atención, para que no se desperdicie su talento. Muchos de ellos pueden convertirse en científicos, en académicos, si tienen una buena conducción, y eso es lo que se busca con este centro educativo para altas capacidades de Jalisco. Así que en este momento están abiertas ya la convocatoria para los padres de familia que tengan un niño de estas condiciones, para que se acerquen, ya sea físicamente a la Torre de Educación en el edificio B. Ahí pueden hacer las pues aportar los documentos y llevar pues justamente los datos para anotar a sus pequeños, así como vía virtual en el sitio http://edu.jalisco.gov.mx. Estas solicitudes se van a recibir hasta el próximo 31 de mayo. Los resultados se van a dar a conocer el 10 de julio. Se les van a aplicar diversas pruebas a los niños para que vean que tienen el perfil adecuado para estar en este centro educativo para altas capacidades. Es la información que tengo. Nacho, solamente es primaria, ¿verdad? En este caso. Así es, en este caso es solamente de primero a sexto de primaria. Digamos, durante el curso del siguiente ciclo escolar, la Secretaría de Educación ha señalado que podría abrirse probablemente otras dos escuelas similares en regiones de Jalisco, una vez que se hagan los diagnósticos de dónde hay niños con este perfil, y también se va a trabajar con niños que están ya diagnosticados por parte de la Universidad de Guadalajara, por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Hay como 280 niños alrededor de esta cifra, con talentos específicos que van a ser atendidos en forma paralela en talleres que también está coordinando o va a coordinar la Secretaría de Educación. Seguramente muchos padres de familia que en este momento te escuchan, Nacho, bueno, quieren conocer cómo ubicar justamente la posibilidad de que su pequeño ingrese a este tipo de planteles o acudir a esa evaluación que se nos menciona para conocer el IQ de su pequeño. ¿A dónde se tendría que acudir entonces? Preguntábamos justamente sobre estas características de estos niños. Nos hablaba sobre todo que ellos tienen un lenguaje mucho más amplio que el habitual de los niños de su edad. Son niños que también tienen una gran capacidad para plantear problemas, para tener ideas, desarrollarlas en algunos casos. También incluso lo pueden presentar con capacidades artísticas sobresalientes o incluso también en actividades deportivas. En todos estos puntos deben fijarse los padres de familia o maestros que tengan bajo su cuidado a niños de primaria de este perfil, justamente para poder hacer estas pruebas. El dato que ellos tienen es que se va a recibir a niños que tienen un coeficiente intelectual de 130 puntos en adelante, y esto por supuesto solamente se va a poder saber con estas pruebas que les apliquen. Muy bien, estimado Nacho, como siempre agradecidos y en contacto. Claro que sí, buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio Pérez Vega con la información. Bueno, también hay buenas noticias a pesar de todo. Continuamos enseguida, tras la pausa, no se vaya. Y al regresar con algunas ausencias, el técnico tricolor Juan Carlos Osorio da a conocer los convocados a Copa Confederaciones. Más adelante, saldo de 9 personas fallecidas, 6 heridos, entre estos 3 bomberos, deja un incendio de una casa en Guadalajara. Señal. Señal Deportiva.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Josefina. Muy buenas tardes, José Ángel. Muy buenas tardes a usted que nos sigue a través de la señal de todos y si lo hace por radio, gracias por el favor de su preferencia. Le saluda con mucho gusto su servidor Sergio Enrique Navarro Velasco. El técnico Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Nacional, dio a conocer a los convocados para lo que será la Copa Confederaciones de Rusia 2017. Eduardo Maldonado con los detalles. Este día, el director técnico de la selección mexicana de fútbol, Juan Carlos Osorio, dio a conocer la lista de los 23 jugadores que disputarán la Copa Confederaciones de Rusia este verano, además de los encuentros amistosos previos a celebrarse el 27 de mayo y el 1 de junio ante Croacia e Irlanda respectivamente. Los convocados por el entrenador colombiano además cumplirán con los compromisos que se tienen en encuentros de clasificación mundialista ante Honduras el 8 de junio y contra los Estados Unidos el 11 de junio, ambos a celebrarse en el Estadio Azteca. El listado de jugadores lo integran los porteros Guillermo Ochoa, Jesús Corona y Alfredo Talavera. En la defensa, Carlos Salcedo, Diego Reyes, Rafael Márquez, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Osvaldo Alanís, Miguel Layún. En el medio campo estarán Jonathan Dos Santos, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Jesús Molina, Jesús Gallardo, Luis Reyes, Orbelín Pineda, Jesús Dueñas, Luis Montes, Elías Hernández, mientras que en la delantera, Jürgen Damm, Carlos Vela, Raúl Jiménez, Oribe Peralta y Javier Chicharito Hernández completan la lista. Resalta las ausencias de jugadores que previamente habían sido tomados en cuenta por el timonel azteca, como Irving el Chucky Lozano, Jesús Manuel el Tecatito Corona, Giovanni Dos Santos y Javier Aquino. Los convocados tienen cita para concentrarse el próximo domingo 21 de mayo en la Ciudad de México, mientras que los que tengan aún actividad con sus equipos se irán integrando conforme estén en disponibilidad. Mal y de malas el equipo de los Zorros de el Atlas, ya que el central de este equipo, Leighton Jiménez, resultó con una ruptura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y estará fuera de actividad por lo menos 6 meses, ya que será intervenido lo antes posible. Además de esta fractura, el colombiano presenta una lesión en el menisco lateral y distensión del ligamento colateral. Leighton tuvo que salir de cambio en el pasado domingo en el encuentro de cuartos de final ante Chivas y su triple fractura se dio en una disputa por el balón. Esta es la segunda ocasión que el defensa sufre de una lesión como esta, ya que en Colombia se había roto los ligamentos de la misma pierna. Y la Universidad de Guadalajara, los Leones Negros, los Melenudos, estarán enfrentando la próxima temporada con canteranos y con técnico de casa. Así nos lo señala en los detalles Eduardo Maldonado. El conjunto de los Leones Negros tenía programado el regreso a pretemporada el 15 de mayo, pero se pospuso hasta el 5 de junio para que los jugadores se reporten ante su nuevo técnico. En el tema del estratega se podría definir prácticamente dentro de casa, siendo los candidatos de los que se elegiría Jorge Dávalos, actual director deportivo, Luis Plasencia, director de fuerzas básicas de la institución, o hasta los mismos técnicos que dirigen las 2 segundas divisiones de los Melenudos, Sergio Cayo Díaz y Ahuitzotl Sánchez. Sobre los jugadores ya les dieron las gracias a los porteros Florencio Morán y Sergio Alejandro El Matute García, además del uruguayo Ribair Rodríguez, el defensa central Rafael Figueroa, el colombiano Armando Nieves y el delantero Isaac Romo entre los que destacan. Mientras tanto que se confirma la permanencia de Jorge Mora, quien estará en rehabilitación debido a una operación de ligamento cruzado, y el goleador Ismael Valadez como los únicos jugadores de experiencia que seguirán con la plantilla, en espera de los refuerzos que podrían llegar en el próximo draft a celebrarse en Cancún, Quintana Roo, la primera semana del mes de junio. Y seguirán las modificaciones al Coloso de la Calzada Independencia, al Estadio Jalisco, así lo afirma el presidente de Clubes Unidos, el maestro Alberto Castellanos. Los detalles con Ricardo Sotelo. La remodelación en el Estadio Jalisco continuará en el presente año y además de la zona de vestidores, ya se planea la expansión en el inmueble, aunque esta será en etapas y por secciones. Y es el actual presidente de Clubes Unidos de Jalisco, Alberto Castellanos, quien explica para Señal Deportiva el proyecto de renovación. Está pendiente la zona VIP, que pretendemos que ojalá y de cara a la siguiente temporada pueda estar lista.
tenemos pendiente el tema de las zonas de calentamiento. Estaba contemplado realizarlo o podemos adelantarlo un poco más, aplazarlo un poco más dependiendo de la parte presupuestal. Tenemos en los próximos días reunión de Clubes Unidos para poder ajustar ese tipo de cosas y ver realmente a qué proyectos le vamos a invertir lo que generamos. Pero las decisiones en el Coloso de la Calzada de Independencia no son tomadas exclusivamente por las directivas de Atlas y Leones Negros, ya que el acuerdo incluye también al Guadalajara, a pesar de que juega en su propio estadio desde el 2010. El Guadalajara es parte de Clubes Unidos, nunca ha dejado de ser. Y bueno, sigue siendo el Guadalajara parte de las reuniones que nosotros tenemos periódicamente, ¿no? Lo mismo el Jalisco. Entonces, si bien es Atlas y Leones Negros de la Universidad de Guadalajara quienes utilizan el estadio, los otros dos son parte de las decisiones también que tomamos ahí. Las obras en el Estadio Jalisco concluirán este año, antes de que finalice el mandato del maestro Alberto Castellanos al frente de Clubes Unidos de Jalisco, ya que para el 2018 se renovará la mesa directiva. Y el goleador Raúl Ruidíaz, pues firmó por 4 años más con Monarcas Morelia. Los detalles con Eduardo Maldonado. El desempeño en el equipo de Monarcas Morelia de Raúl Ruidíaz ha sobrepasado las expectativas, coronándose como bicampeón de goleo de la Liga MX, anotando 11 goles en el torneo Apertura 2016 y 9 tantos en el Clausura 2017. Esto sin duda para la directiva de Monarcas tiene valor, por lo que extendió un contrato por los siguientes 4 años que liga al delantero al conjunto michoacano. Así lo dio a conocer Álvaro Dávila, presidente del equipo, quien con esto busca evitar que otros equipos puedan acercársele, pudiendo solamente salir por una suma importante de dinero que liberaría la cláusula del jugador. En lo que respecta a la continuidad, se mantendrá la base del plantel y se buscará la continuidad de su técnico Roberto Hernández para que siga al frente del equipo al menos un año más. Los refuerzos que pudieran llegar con los purépechas se estarían confirmando en la primera semana del mes de junio, cuando se celebre el draft de fútbol mexicano en Cancún, Quintana Roo. Y en otros asuntos, Aida Román y Mariana Abitia lideran el equipo mexicano de tiro con arco que competirá en la primera fecha del serial de Copa del Mundo en Shanghái, China, evento que está encaminado al Campeonato Mundial de la Especialidad en la Ciudad de México a celebrarse en octubre próximo. Además de Román y Abitia, el conjunto femenil está integrado por Alejandra Valencia, cuarto lugar de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, y Gabriela Vallardo. Entre las cartas fuertes figuran los representantes de Corea, así como las de Japón, mientras que en la rama varonil en representación nacional estarán Juan René Serrano, cuarto puesto de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, así como Ernesto Boarman, Luis Álvarez y Oldair Zamora. Una vez que concluya la participación de los arqueros mexicanos, continuarán con su plan de trabajo para la etapa de la Copa del Mundo en los Estados Unidos, programada del 20 al 25 de junio, así como el evento clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, que se efectuarán en Guatemala del 28 de junio al 5 de julio. Y mientras tanto, París presentó el proyecto y algunas de las instalaciones al Comité Olímpico Internacional, esto con motivo de conseguir ser la sede de los Juegos Olímpicos del 2024. Aquí los detalles. París mostró el lunes su parque olímpico, en el que espera albergar los Juegos de 2024. Miembros de la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional recorrieron las sedes propuestas. Nuestros amigos de París 2024 nos han ofrecido la presentación de un excelente proyecto. Han detallado algunas oportunidades muy tangibles en lo deportivo, social y lo económico para la ciudad, la región y para el país. El Estadio de Francia, Roland Garros y el Palacio de Versalles son algunas de las instalaciones a utilizarse en un proyecto que aspira al concepto de juegos compactos.
La fortaleza de esta candidatura es tener a las dos mayores disciplinas, atletismo y natación, en sitios relativamente cercanos, y muy cercanos a la Villa Olímpica porque todo puede ser hecho caminando. La candidatura de París proyecta un presupuesto de unos 6.200 millones de euros, casi un 30% más que el de su rival, Los Ángeles. El Comité Olímpico se decidirá por una de las dos el 13 de septiembre en Lima. Y mientras tanto, el tenista suizo Roger Federer canceló su participación al torneo de Roland Garros. Aquí los detalles. Roger Federer anunció el lunes que no jugará Roland Garros. A través de su página de internet, el tenista suizo comunicó que piensa concentrarse en los torneos sobre hierba y pista dura, con el objetivo de jugar todavía varios años en el circuito. Será la segunda vez consecutiva que Federer, de 35 años, no juegue en el polvo de ladrillo de París. En 2016 se había ausentado por la primera lesión grave de su carrera, lo que puso fin a una racha de 65 participaciones consecutivas en los Grand Slam. El suizo ha sido la sensación de la ATP en la primera parte de la temporada, al ganar el Abierto de Australia y los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, pero no ha visto acción desde abril. A su regreso buscará su octavo título en Wimbledon, un torneo que ganó por última vez en 2012. Yo les recuerdo que el deporte es una herramienta con la cual se pueden aliviar muchos problemas sociales. Le deseo que tenga buen provecho y no le cambie porque al volver de la pausa seguirá en la compañía de mis compañeros Josefina Real y José Ángel Gutiérrez. Gracias, muy buenas tardes. Señal directa. Continuamos aquí en esta segunda emisión de Señal Informativa. Le damos la bienvenida a este espacio al presidente nacional del Foro de Periodistas y Comunicadores, Rafael Cano Franco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Josefina, un gusto saludarlos a ustedes y a todo el auditorio allá en Jalisco. Presidente, en principio, ¿cuál es la reflexión, el análisis que hacen ustedes en este foro de periodismo y comunicadores sobre los hechos que han venido ocurriendo? El más reciente, el caso de ayer del compañero Javier Valdés, de compañeros aquí en Autlán en la tarde, y esos son los recientes, pero que es una agresión al gremio periodístico desde hace más de una década. Pero ¿cuál es el análisis, el balance que tienen ustedes? Bueno, nosotros consideramos que los atentados contra periodistas se han vuelto un hecho común, porque las autoridades, en este caso las autoridades federales y en muchos casos las autoridades estatales, dan pie a la impunidad. La impunidad es la que abre las puertas para que cualquier individuo pueda atentar contra la vida de un compañero periodista, a sabiendas de que simplemente no habrá ninguna actuación, una investigación seria, responsable, profunda, que lleve a su detención. Entonces, mientras exista impunidad, este tipo de hechos pues seguirán siendo comunes, y eso es precisamente lo que nosotros en el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores hemos venido condenando, hemos venido señalando que la actuación de la Fiscalía Especial para atender delitos contra la libertad de expresión, pues es una fiscalía de membrete que está de adorno, cuyos resultados simplemente son inexistentes. De 107 casos documentados, presentados ante ella, su nivel de incumplimiento, que no ha cumplido, es del 99.75%. Con esos índices, pues simple y sencillamente vemos que el gobierno federal nos dice que tenemos herramientas, que tenemos instituciones que van a proteger el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión, pero en los hechos, simple y sencillamente eso no existe. Ese es el análisis al que nosotros hemos llegado, y consideramos que mientras esa impunidad siga vigente, pues
se van a multiplicar y multiplicar y multiplicar los asesinatos de compañeros periodistas. Este año, con Javier Valdés Cárdenas, ya suman 6 casos desde marzo a mayo. En menos de 3 meses son 6 casos. Y luego se presenta lo sucedido en Autlán de Navarro, allá en Jalisco, con Diana Córdoba, subdirectora del periódico El Costeño, que pues tampoco sabemos cuál es su condición de salud. Sufrió un atentado, falleció su hijo, pero no sabemos en qué condiciones se encuentra, si la tienen protegida, si falleció, no lo sabemos todavía. Rafael Cano, bueno, ayer concretamente alguien me decía, bueno, pues la mejor manera para evitar este tipo de hechos es que los periodistas no se metan a investigar temas relacionados con la delincuencia organizada. ¿Esta lógica es tan simple y tan sencilla como de repente hay quienes lo tratan de ver? Bueno, los periodistas tenemos, como ustedes lo conocen, porque además ejercen la profesión, también son comunicadores, también ejercen el periodismo. A nosotros se nos prepara y se nos forma para informar a la sociedad sobre los hechos que la afectan, para llevarle información, sea esta de cualquier índole. Y lo peor que puede hacer un periodista es caer en la autocensura sobre qué sí y sobre qué no podemos informar. Lo que sucede es que en cualquier sociedad democrática se dan garantías de libertad para realizar el trabajo y que ese trabajo sea presentado a la sociedad. Nosotros no somos los causantes de la ola de inseguridad o de violencia. Simplemente informamos de hechos que están sucediendo. No podemos sustraernos a eso y de manera fácil renegar de la obligación que tenemos como entes que informamos a una sociedad, es decir, ¿quiénes somos nosotros para decidir qué sí y qué no informar? Al final de cuentas la sociedad nos exige y nosotros respondemos. Rafael Cano, si me permites dar lectura a 2 líneas de la columna de este día de Diego Petersen, un periodista también aquí de Jalisco, dice sí, así, claro. Dice, el asesinato de Javier Valdés Cárdenas, el periodista mexicano que más y mejor ha trabajado el tema del narcotráfico, duele y espanta. No solo perdimos a un gran periodista, perdimos la certeza de la libertad, que es algo de lo que está señalando y que yo quisiera como encadenarlo. Hay que informar, pero también quienes son expertos en temas de comunicación dicen que ninguna nota vale la pena. Ninguna nota valdría la pena si está en riesgo la vida. Sí, lo que pasa es que eso lo decide el periodista. Creo que esa es una decisión del periodista y de su valor y de su responsabilidad de una sociedad. En el caso de Miroslava en Chihuahua, una de las recomendaciones que le hacía su directora de la jornada era precisamente eso: ningún reportaje vale la pena si se juega la vida. Y en eso estamos de acuerdo, pero esa es una decisión que le corresponde al periodista y la decisión la asume él por la responsabilidad que tiene de informar. En ese sentido, bueno, lo peor que podemos hacer nosotros es decidir sobre qué sí, sobre qué no vamos a tocar temas. Si ya decidimos ser periodistas de deportes, pues excelente, a cubrir deportes y a reportear sobre eso. Y si quieres ser periodista especializado en temas de nota roja, policíacos o de narcotráfico, bueno, pues también hay que darle la garantía de que al ejercer su trabajo no va a ser molestado ni va a recibir ninguna recriminación, reproche o agresión por lo que está escribiendo. Yo creo que lo más grave que podemos hacer nosotros es autocensurarnos y dejar de informar, porque cuando dejamos de informar, entonces estamos diciendo que nos han ganado la batalla, que hemos perdido ante el crimen organizado. E insisto, en una sociedad libre, democrática como la nuestra, eso no lo podemos permitir. Justo el tema, Rafael, es que pues no podemos hablar de garantías, en este caso concretamente de la libertad de expresión,
cuando el periodista tiene que estar cuidando si no pisa callos, si no le molesta a terceros, y con esto, bueno, arriesga el pellejo. Entonces no estamos en un país que esté ofreciendo verdaderas garantías, y ese es el tema. Sí, efectivamente, y lo señalábamos desde el principio. Las instituciones como la Fiscalía, como la Procuraduría, en fin, aquellas instancias encargadas de realizar investigaciones y ofrecer justicia a los deudos de las víctimas, pues simplemente no cubren, pero no cumplen con su función. Pero más allá de eso, más allá de esa circunstancia, a final de cuentas, nuestras leyes nos dicen que sí debe de respetarse, que sí debe de mantenerse, que sí se debe de dar ese clima. Y tenemos que exigirlo, y a la par que tenemos que exigirlo, aunque pareciera que el gobierno está sordo a los reclamos, aunque pareciera que voltea para otro lado cuando este tipo de hechos suceden, pues no podemos ignorar también que hay compañeros que de alguna manera ofrendaron su vida en aras precisamente de considerar que existían esas garantías. Ahora, hay una realidad también. Como hay impunidad, como no se realizan las investigaciones, no sabemos lo que realmente sucedió. El asesinato de Javier Valdez Cárdenas nos duele. Él era un periodista que abordaba temas relacionados con los cárteles de la droga. Pero no sabemos si fueron los cárteles de la droga. Lo más fácil para el gobierno es tender esa línea de investigación y dejar ahí esa consigna señalando ese camino. Pero no sabemos si realmente es ese camino porque no hay investigación, como el caso de Miroslava en Chihuahua. No sabemos qué fue lo que pasó. El gobierno de Chihuahua nos ha dicho infinidad de veces que ya tiene identificados a los autores materiales e intelectuales, pero no los detiene. Entonces, tendremos que creer en esa palabra, pero no sabemos el fondo de la investigación, lo que realmente motivó y derivó en el asesinato de esos compañeros. Rafael Cano, entonces, de acuerdo, en primer punto de la falta de garantías, no hay garantías en este país por parte de las autoridades, y mientras la Fiscalía Especial para atender este tipo de delitos hace nada, no investiga, ¿dónde están las garantías que ofrecen las empresas de los medios de comunicación a los periodistas? Bueno, fíjate que tocas un tema muy preciso, Josefina, y el propio Javier Valdez lo señalaba en algunas entrevistas. Él decía que, bueno, las empresas de comunicación están más dedicadas a hacer dinero que a informar, y también señalaba que a veces en las redacciones de los medios de comunicación uno no sabe a quién tiene a un lado, si es un compañero que le informa al gobierno o es un compañero que le informa a los cárteles de la droga. Y en ese sentido no solamente es cuidarse de los que están afuera, sino también de las personas con las que uno convive. Las empresas de comunicación en México se preocupan mucho cuando hay alguna legislación que pudiera afectar la libertad de expresión que manifiestan, pero no se preocupan mucho por brindarle también a sus periodistas garantías de trabajo y de seguridad, de protección ante ciertos hechos que pueden derivar en una agresión. Sí, yo creo que las empresas de periodismo de todos los niveles, televisivas, de editoriales, de radio, deberíamos de organizarnos para presentar una nueva iniciativa, no solamente que reforme y que traduzca más efectiva la Fiscalía, sino que le otorgue presupuesto, porque ese es el problema. El problema es que no tiene presupuesto, no tiene agentes del Ministerio Público, no tiene absolutamente nada para generar movilidad y poder atender con la prontitud y la celeridad estos casos. Si los medios de comunicación, los varones, los dueños de los medios de comunicación, las instituciones de comunicación, las empresas periodísticas, no se suman a esta iniciativa que promovemos los reporteros, pues simple y sencillamente la batalla le está dando un grupo, pero el otro goza de los privilegios y las tecnologías que les da ser una empresa exitosa
que genera dinero y a final de cuentas cualquier empresario lo que quiere es dinero, sin importar lo demás. Creo que debemos de sensibilizar y humanizar más a las empresas para que a partir de eso podamos establecer un trabajo común, periodistas y empresarios, e ir juntos en ese reclamo. Y en ese tenor, Rafael, bueno, también el llamado a las empresas, a los dueños de los medios de comunicación, para que si vamos a hablar de la dignidad, no solamente sea en este caso de extremo del asesinato de un periodista, que por cierto ya suman aproximadamente 126 desde que se declaró aquella guerra al narco en la administración de Felipe Calderón, sino también hablar de dignificación de la labor del periodista en todos los sentidos, ofreciendo un empleo con un salario digno, justo, adecuado a las necesidades y con todas las prestaciones que también debería tener el periodista. Sí, en eso tienes toda la razón. No, el Foro Nacional trabaja precisamente en tres ejes: el eje de la capacitación, la defensa y uno que es muy importante para nosotros, la generación de proyectos legislativos para brindar seguridad. Y cuando hablamos de seguridad social, hablamos de seguridad personal, etcétera, etcétera. Pero también es la parte que tiene que poner la empresa. Habrá que recordar que con las nuevas tecnologías de la comunicación prácticamente tenemos un 60% de compañeros que trabajan de manera independiente y que son empresarios, reporteros, cobradores, editores y son todólogos, y ellos mismos son la empresa. Pero también están las grandes empresas que pagan sueldos de miseria, que no otorgan beneficios de ninguna clase y que además exponen de manera innecesaria a los colegas. Sí, yo creo que debemos de trabajar en eso, de dignificar esa parte, de generar las condiciones para que los compañeros periodistas tengan condiciones de vida dignas. Y cuando hablo de condiciones de vida dignas, no solamente hablo de que puedan adquirir una vivienda o un vehículo que sean dignos de crédito, también hablo de su comportamiento, su educación, su preparación, que accedan a nuevos cursos, en fin, o sea, creo que hay un campo enorme que recorrer en ese sentido y la verdad es que no hemos dado ni siquiera el primer paso. Mucho por hacer todavía. Rafael Cano Franco, presidente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, un placer platicar contigo, seguimos en contacto. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto, Rafael. Hasta pronto. Bueno, pues ahí está el punto de vista de Rafael Cano. ¿Y cuál es el suyo para ir a la pausa? Bueno, pues parece que Javier Valdés siempre tuvo razón. Él decía, no hay ciudadanía que acompañe al periodismo, estamos solos. Regresamos en 2 minutos. Continuamos en Señal Informativa. Hoy se amanecía Guadalajara en los alrededores, muy cerca del Centro Médico de Occidente, bueno, con una lamentable noticia, un incendio en una vivienda, pero que trajo cifras fatales de consideración. 9 personas fallecidas, 6 heridos, entre estos 3 bomberos, por este incendio que se registró muy por la mañana en el municipio de Guadalajara. Acompáñenos a la información. Saldo de 9 personas fallecidas y 3 lesionadas, además de 3 bomberos heridos, fue el saldo del incendio registrado la madrugada de este martes en una vivienda en la colonia Independencia en Guadalajara. Cerca de las 4:30 de la mañana, bomberos tapatíos acudieron a sofocar las llamas que salían de un domicilio de 2 pisos en la avenida Belisario Domínguez y Monteblanco, donde habitaban 12 personas, integrantes de 3 familias. A la llegada de los tragahumo, encontraron a 2 jóvenes que habían salido por una de las ventanas, quienes le mencionaron que en el interior del inmueble había 9 personas más. Habla el director de Bomberos Guadalajara, Felipe López Agún. Hay un menor de 14 años que salió el mismo con quemaduras en los brazos, quemaduras de segundo y tercer grado. Ya fue trasladado pues, al Centro Médico de Occidente para su revisión. Y otras 2 personas de 18 y 24 años que refieren ellos que salieron de la ventana.
En el incendio fallecieron 5 menores entre 4 y 15 años de edad, además de 4 adultos. De las probables causas del siniestro, los sobrevivientes manifestaron que días antes habían tenido un cortocircuito en el medidor de la luz, versión que los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses están investigando. Señal informativa, Henry Saldaña. Gracias, Henry. Por supuesto que estaremos dando seguimiento a este tema, sobre todo si hubo denuncia en torno a este circuito, este cortocircuito que hubo en este medidor de la luz, pues para deslindar responsabilidades. Tremendo lo que ocurrió esta madrugada. Avanzamos con la información. Inviable el sistema para el retiro en México. Otra mala noticia. Hay muchas cosas para las que el tamaño sí importa. Los pasteles de los cumpleaños de los niños, las colas de los vestidos de novia, la pantalla de la tele y, por supuesto, el tamaño de tu fondo de retiro cuando llegue el tiempo de pensionarte. Y ese no va a crecer por arte de magia. Las aportaciones que se hacen automáticamente en tu nombre, las aportaciones por parte de tu empresa y las del gobierno te darán una base sólida, pero tus aportaciones voluntarias te darán el grado de seguridad y de tranquilidad. La campaña mediática emprendida por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro CONSAR, que invita a los trabajadores a hacer aportaciones voluntarias a su cuenta de Afore, es un indicio de la inviabilidad del Sistema de Ahorro para el Retiro SAR, que el próximo 1 de julio cumplirá 2 décadas, alertó el académico de la Universidad de Guadalajara, Estanislao Solórzano. No lo están diciendo. No lo están vendiendo el por qué me están lanzando con gran vehemencia esa campaña publicitaria, pero si me dijeran, oye, ya hemos hecho cuentas y no va a tener una pensión digna, inviértele en ánimo de generar una pensión más satisfactoria, pues que me lo digan. El problema es que el modelo es tan volátil que yo creo que ni aún diciéndome, ahorrando tanto, podemos saber cuánto va a ser mi pensión. En el año 2021 se jubilará la primera generación de trabajadores con afores administradas por grupos privados. Para entonces habrán sumado 1,250 semanas cotizadas y tendrán 60 años de edad. Cada día laborado habrán ahorrado 6.5% de su salario. Ese porcentaje podría representar una pensión digna si los sueldos en este país fueran elevados, pero no es el caso, exhibió el profesor del Departamento de Estudios Jurídicos de la UDG. ¿Cuánto dinero ocupo tener un Afore para hacia los 60 años, con una esperanza de vida siendo varón de 18 años, el equivalente a casi 200 meses? ¿Cuánto tendré que tener en mi cuenta para tener 5,000 pesos mensuales de pensión? Estamos hablando de 2 millones cuando menos. ¿Quién va a llegar a los 2 millones? A lo que se ve en las cuentas de hoy, poquitos o muy pocos. O esa generación de trabajadores que toda su vida ha ganado 15 mínimos, 20 mínimos, 25 mínimos, que son muy pocos. El ingreso promedio de un trabajador en México es de 5,663 pesos, según los indicadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Con este sueldo se ahorran 12 pesos con 26 centavos diarios, 85 pesos con 88 centavos por semana y apenas 107,357 pesos, tras 1,250 semanas cotizadas. El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Capítulo Guadalajara, Juan Carlos Sainz del Toro, consideró que urge una reforma profunda al sistema de pensiones del país. El modelo se agota. El tema de los rendimientos, y esto con lo que pasó el día de hoy, es increíble que, cómo destinen más recursos a un tema o que la comisión absorba el rendimiento y más a un tema también de campañas publicitarias. Entonces, tienen que existir mecanismos que estimulen precisamente que sea atractivo, no nada más la cuota obligatoria del patrón, sino que el propio trabajador, a través de un esquema de la Afore, sea estimulante el poder y que sea atractivo poder invertir o meterle más recursos. ¿Cómo se logra esto? Ofréceme un rendimiento atractivo. Según el Buró de Instituciones Financieras, la Afore de mayor rendimiento para personas mayores a 37 años es SURA, con tasas del 4.56 a 8.25%. En el caso de los trabajadores menores a 36 años, Profuturo ofrece 9.22%. En la siguiente entrega, las Afores no son rentables ni para los grupos privados que las administran, y lo evidencian sus prácticas monopólicas. Con imágenes de Juan Luis Hernández, señal informativa Georgina García Solís.
Manténgase al pendiente de este interesante tema. A 20 años de las Afores. Vamos ahora contigo, Isaura López Villalobos. Buenas tardes. Bueno, iremos en unos momentos más a la información. Gracias, de momento muchas gracias a ustedes que participan con sus comentarios a propósito de la pregunta ¿quiénes son los principales enemigos del periodismo y de la libertad de expresión? Nos dice Patricia Campos, le enviamos un saludo. La inseguridad y la corrupta manipulación política son los males que tienen sometido al periodismo, la prensa, la libertad de expresión y a los buenos profesionistas de cualquier actividad. Muchas gracias por hacernos llegar su opinión, su punto de vista. Lo mismo agradecemos a Ursúa, así se firma en Twitter, dice la corrupción y la impunidad de los narcopolíticos. Parte de los comentarios que ustedes nos hacen llegar, pero tienes tú muchas más opiniones, estimada Josefina. En torno a este tema también dice Ruth Vanessa Barajas dice los corruptos que salen exhibidos. Mike Ayón dice el Estado. Andrés Acosta dice todos los que tienen algo por esconder. Esther Casillas, a quienes mandamos saludos cordiales, dice las personas que siempre se manejan en la corrupción o que son corruptos. Fernando Díaz Navarro dice los periodistas que sirven al sistema corrupto y traicionan a la verdad. También Alfonso Mendoza opina, dice la mafia en el poder y también los pseudo periodistas oficiosos, las plumas cómplices por consigna o por omisión. Alex Galindo dice cualquiera que vea afectados sus intereses y sea político o sea empresario. Ramón Fletes, es obvio que el gobierno y autoridades se han corrompido tanto en todos los sentidos que cuando un periodista honesto lo salude o lo mandan silenciar, triste realidad de nuestro país. Y hay más comentarios de ustedes, hay más opiniones en torno a este tema que hoy estamos poniendo sobre la mesa, o cuál es el tema que usted considera que también debemos de manejar o que quiere usted poner sobre la mesa. Con esto y más, regresamos en 2 minutos.